Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a más una sesión del programa Humanidades Integradas, este programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Muy buenas noches a todos, hola profesores, ya nos estamos saludando aquí, dijimos que estábamos tratando de ubicarnos un poco en el tema porque tuvimos un día un poco bastante agitado, yo fundamentalmente, ellos no. Pero aquí tenemos que ponernos seguramente también, ¿verdad? No lo que yo estaba haciendo hasta hace 15 o 20 minutos. Y entonces teníamos que ponernos en sintonía, porque si no, esto sale cualquier cosa. Les digo una cosa, hacer un discurso de tipo colaborativo es la cosa más difícil del mundo, porque uno tiene que... Estas sesiones no se ensayan, les cuento, no se ensayan. Se estudia en cada uno, ¿sí? Y va poniendo lo que tiene del tesoro de su conocimiento o de su desconocimiento. Entonces, va poniendo eso y la idea es hacer un ejercicio de conversación donde uno va siguiendo la línea del otro, de lo que el otro va diciendo. Por eso muchas veces parece ser que no se llega a ningún lugar, porque en realidad se trata de más importante que la idea que yo tengo en mi cabeza es lo que el otro haya dicho. Entonces, ese es el esfuerzo que procuramos hacer en esta sesión. Hoy le toca a Didier dirigir la conversación, que tiene la mayor parte de los temas de hoy. Y el tema de hoy es las musas marginadas. Entonces, como estábamos tratando ya sobre educación, incluso en los últimos temas, este es el penúltimo episodio, la penúltima sesión de nuestro programa. Entonces, estamos tratando sobre educación. La última sesión es un tema que ya tratamos y vamos a ver si damos eso o el siguiente que teníamos previsto. Pero hoy vamos a hablar acerca de las musas. Las musas que parecen que están muertas, pero en realidad solo están marginadas. Didier, te toca. Tú toca, ¿eh? Tú dicen la gente de la campaña, tú toca. Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien y que se me escuche bien. Estoy con un poco de dolor en la garganta y espero que sea inteligible lo que yo diga, ¿verdad? Eh, Nuestro tema de hoy son las artes liberales o las musas marginadas. Yo les había pasado, si bien tarde, les había pasado el primer canto de la Ilíada de Homero, que es uno de los poemas más antiguos que tenemos en la literatura occidental. Base y roca para muchos estudiosos y mucha gente en la historia tuvo la dicha de poder estudiarla profundamente y es algo que muchas veces está olvidado acá en nuestra civilización ahora mismo en la edad contemporánea. Voy a tratar de dar unas razones de por qué es muy interesante y es importante volver a retomar el estudio de la Ilíada, ya que estuvimos haciendo un ejercicio todo el año de conocer la mitología griega, de desarrollar ciertos temas para que cada uno lo puede hacer este verano si quiere, empezar a leer la Ilíada y terminarla, si Dios quiere ir a vuelta. Pero así el padre, bueno, elegí el primer canto porque si bien yo estaba buscando un poema que pasarles, tarde me acordé, ¿sí? Que la Ilíada es un poema, si bien muy largo, entonces por esa razón mandé el canto primero. El padre tiene acá un texto que nosotros ya vimos este año, que es la Teogonía Y la del año pasado también. del año pasado, que habla específicamente de la creación o génesis de las musas. Voy a pedir que leas, por favor, Ok, para que sepamos quiénes son sus padres y cuáles son sus nombres. muy bien. Entonces, en el principio, ¿quieres saludar un poco antes? Para no saludar ya las 10:30 por ahí. No, No, ya que como pasaste la palabra a mí, entonces yo te paso directamente para él. No, buenas noches a todos. Bueno, y sí, es un texto que ya vimos varias veces, pero
es casi inagotable. Sí, para Con la teoría. Sí, Sí, sí. sí, es cierto. Es cierto. Le dijimos un poco atrevidamente que era como el Génesis. Se parecía mucho al Génesis. Algunos decían, wow, ¿cómo puede ser, Elías? Semejante barbaridad, ¿no? Pero sí, sí, se lee y se medita con atención, se parece mucho al Génesis. Comienzo leyendo entonces. Comencemos, texto de Hesíodo. Comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas que habitan la montaña grande y divina del Helicón, con sus pies delicados de violáceos reflejos, y al altar del muy poderoso Cronión, Zeus. Después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Cantan y bailan así, ¿no? De puntillas, ¿no? De puntillas. Entonces hacen como en corro, van bailando en corro y suavemente, como, casi como flotando, están bailando juntas entre ellas. Partiendo de allí, envueltas en densa niebla, marchan al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillosa voz, con himnos a Zeus, portador de la égida, a la augusta era Argiva, calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus, portador de la égida, Atenea, de ojos glaucos, a Febo Apolo y a la asaeteadora Artemis, a Posidón que abarca y sacude la tierra, a la venerable Temis, a Afrodita de ojos vivos, a Hebe de áurea corona, a la bella Dione, a Eos, al alto Helios y a la brillante Selene, a Leto, a Jápeto, a Cronos de retorcida mente, a Gea, al espacioso océano, a la negra noche y a las restantes estirpes sagradas de sempiternos inmortales. Cantan a todos los dioses, en resumen, ¿no? Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Marqué yo en mi libro aquí Moisés también, ¿no? Oye, a Moisés también Dios le habló en, ¿cómo se dice? A los pies de la montaña, ¿no? Entonces, mientras apacentaba ovejas. Este mensaje a mí, en primer lugar, me dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Y le dicen, las musas le dicen a Hesíodo, pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades, y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Así dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus. Y me dieron un cetro después de cortar una admirable rama del florido laurel. Laurel, por eso el laurel es siempre es una planta que indica gloria. Uno de los problemas que tuvimos hoy fue el diseño del escudo del colegio y teníamos que conseguir un laurel que esté exactamente en la apertura del ángulo que necesitábamos. Entonces no salió ninguno. Así que por eso es lo del laurel, ¿no? Yo había olvidado este detalle, pero ahora, gracias a Hesíodo y a las musas, entonces las musas le entregan entonces un ramo de florido laurel. Infundiéndome voz divina para celebrar el futuro y el pasado. Y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos y cantarles siempre a ellas mismas, al principio y al final. O sea, él tiene que invocar a las musas al principio y al final de todos sus poemas, de los cuales tenemos dos, que son Teogonía y Trabajos y Días. Escudo también. Escudo también. Yo no conozco eso. Más, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina o la roca? El sentido de esta expresión es medio raro. ¡Ea tú! Comencemos por las musas que a Zeus Padre con himnos alegran su inmenso corazón. Fíjense cómo las musas alegran el corazón de Zeus. Son hijas de Zeus, ¿no? Ellas cuentan cosas de Zeus, ¿sí? Ellas son las que hablan en nombre de Zeus y
manifiestan eso a los que son como videntes, y a los que hacen las veces de videntes. Entonces, pero ellas también alegran el corazón de Zeus. Alegran el corazón de Zeus dentro del Olimpo, narrando al unísono el presente, el pasado y el futuro. O sea, ellas hacen ver a Zeus el presente, pasado y futuro. Infatigable brota de sus bocas la grata voz. Se torna resplandeciente la mansión del muy resonante Zeus Padre, al propagarse el delicado canto de las diosas y retumba la nevada cumbre del Olimpo y los palacios de los inmortales. Con la voz, siempre con la voz. O sea, no, para que diga que con sus voces ellas algo están diciendo, algo dicen, y en los nombres de las musas se nota o se entiende eso, qué es lo que dicen. Ellas lanzando al viento su voz inmortal, alaban con su canto, primero, desde el origen, la augusta estirpe de los dioses a los que engendró Gea y el vasto Urano, y los que de aquellos nacieron los dioses dadores de bienes. Luego a Zeus, padre de dioses y hombres, al comienzo y al final de su canto celebran las diosas, como sobresale con mucho entre los dioses y es el de más poder. Y cuando canta la raza de los hombres y los violentos gigantes, regocijan el corazón de Zeus dentro del Olimpo las musas olímpicas, hijas de Zeus portador de la égida. Fíjate cómo cualquier poeta en realidad lo que hace es una imitación de las musas. ¿Sí? El poeta toma una especie, toda la obra del poeta está desglosada en todas las musas. ¿Sí? Lo que hace el poeta es todo lo que hacen las musas. Las musas cantan en el cielo. Las alumbró en Pieria, amancebada con el padre Cronión, Nemósine, es la madre de las musas, que significa memoria, señora de las colinas de Leuter, como olvido de males y remedio de preocupaciones. 9 noches se unió con ella el prudente Zeus, subiendo a su lecho sagrado, lecho de los inmortales. Y cuando ya era el momento y dieron la vuelta a las estaciones, con el paso de los meses, y se cumplieron muchos días, 9 jóvenes de iguales pensamientos, interesadas solo por el canto, y con un corazón exento de dolores en su pecho, dio a luz aquella cerca de la más alta cumbre del nevado Olimpo. 9 jóvenes de igual, las 9 hablan lo mismo, pero en distinto aspecto. Allí forman alegres coros y habitan suntuosos palacios. Junto a ellas viven entre fiestas las gracias de Hímero, que es el deseo erótico, ¿no? Ese es Hímero. Y una deliciosa voz lanzando por su boca cantan y celebran las normas y sabias costumbres de todos los inmortales. Aquellas iban entonces hacia el Olimpo engalanadas con su bello canto e inmortal melodía. Retumbaba en torno a la oscura tierra al son de sus cantos, y un delicioso ruido subía de debajo de sus pies al tiempo que marchaban al palacio de su padre. Reina aquel sobre el cielo y es dueño del trueno y del llameante rayo, desde que venció con su poder al padre Cronos. Perfectamente repartió por igual todas las cosas entre los inmortales y fijó sus prerrogativas. Esto cantaban las musas que habitan las mansiones olímpicas, las 9 hijas del nacidas del poderoso Zeus. Entonces, los nombres. Y yo voy diciendo el significado de cada uno. Clio, la que da fama, historia sería. Euterpe, la muy encantadora. Euterpe es como el buen movimiento, de la danza. La festiva, Talía. Por eso se llama Talía, por si acaso te acuerdas. Melpómene, la que canta, esa es la musa del canto, obviamente. Terpsícore. ¿Terpsícore? ¿Quién sabe Terpsícore? La musa de la danza, la musa de la danza, por supuesto. No es Esterpícore, es Terpsícore. Sí. La musa de la musa del merengue. Terpsícore, la musa de la danza. Después, Érato, que es la deliciosa. Eso no es musa de griego. Luego, Polimnia, la de variados himnos. Claro, Polimnia.
polihimnos. Urania, la celestial, la musa de la astronomía. ¿Eh? La liturgia. ¿Sí? Urania, parece. Sí. Luego, Calíope, finalmente, la de bella voz. Sería otro aspecto del canto, esto. El canto propiamente, uno de la música y otro del canto. Bueno, entonces, ¿y qué hacen las musas entre los hombres? Y con esto termino. Al que honran las hijas del poderoso Zeus, aquel hombre al que honran las musas, y le miran al nacer de los reyes vástagos de Zeus, a este le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y de su boca fluyen melifluas palabras, o sea, palabras de miel. Todos fijan en él, en ese al que le hizo el favor las musas, en él su mirada cuando interpreta las leyes divinas con rectas sentencias. Cuando interpretan las leyes divinas, cuando entienden cómo funciona digamos, como la realidad, cómo funciona y con rectas sentencias. Y él con firmes palabras en un momento resuelve sabiamente un pleito por grande que sea. Fíjense cómo está describiendo al sabio, ¿no? Pues aquí radica el que los reyes sean sabios, en que hacen cumplir en el ágora los actos de reparación a favor de la gente agraviada fácilmente, con persuasivas y complacientes palabras. O sea, que sean justos y que además hablen bien. Y cuando se dirige al tribunal, como a un dios le propician con dulce respeto y él brilla en medio del vulgo. Tan sagrado es el don de las musas para los hombres. De las musas y de Apolo descienden los aedos y citaristas que hay sobre la tierra. Y de Zeus descienden los reyes. De las musas y de Apolo descienden los que hablan acerca de las cosas misteriosas, y de Zeus descienden los reyes. Dichoso aquel de quien se prendan las musas. Dulce le brota la voz de la boca, pues si alguien, víctima de una desgracia, con el alma recién desgarrada, se consume afligido en su corazón, luego que un aedo, aquel que... Un trovador, un tipo de trovador eso. Cierto. Servidor de las musas, cante las gestas de los antiguos y ensalce a los felices dioses que habitan el Olimpo, al punto, como un poeta, ¿no? ¿Sí? Al punto se olvida aquel de sus penas y ya no se acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cambia el ánimo, los regalos de las diosas. Salud, hijas de Zeus. Bueno, ahí tenemos la historia, toda la historia de las musas, ¿sí? Las musas son como las diosas, las 9 diosas, hijas del Altísimo y de la memoria, que como que van susurrando a los poetas y a los hombres la narrativa de los dioses o historias que van pasando de manera oral, ¿verdad? Y una de esas historias es el libro de Homero, la Ilíada, que yo les pasé, ¿verdad? El canto número 1. Una gran discusión que siempre hubo sobre la Ilíada fue si la Ilíada es un mito solamente y si tiene algo de histórico debajo. Si es leyenda. Si es una leyenda o si es un hecho que ha ocurrido en la historia propiamente dicha. Y eso fue atacado mucho cuando las artes liberales se fueron olvidando, ¿verdad? De que como que los mitos son enteramente mentira y no hace falta ni estudiarlos, sino que hay que enfocarse en las ciencias duras o en otro tipo de cosas. Pero hablando un poco del contexto histórico de la Ilíada, la batalla ocurrió, ¿sí? Ocurrió y hay vestigios que hacen que esa afirmación sea incontrovertible. ¿Sí? En el siglo XIX, un señor que se llamaba Heinrich Schliemann descubrió al oeste de Anatolia, sí, encontró un yacimiento de una ciudad, ¿verdad? Él lo encontró, si no le guiaron para encontrarlo. Él comenzó a excavar y como él era un arqueólogo... Creo que siguiendo incluso las descripciones que hacían. También, pero ya los locales decían, ahí hubo algo, ¿verdad? Y dicen que él hizo mucho mal a la arqueología, ¿verdad? Porque acabó sin los debidos cuidados y muchas cosas se perdieron murallas, cosas así. Pero se encontró finalmente Troya, ¿verdad? Se encontró finalmente Troya
y se encontraron los vestigios de que hubo 9 Troyas, Sí. ¿sí? Que una se construyó encima de la otra porque, según los restos arqueológicos, una, por ejemplo, fue destruida, parte de Troya fue destruida por un terremoto y otra fue destruida por fuego y por una lluvia de flechas, que es la Troya que se sitúa en nuestra historia, en lo que quiere contar una parte de la Ilíada, o lo que quiere contar el ciclo troyano, ¿verdad? Entonces, una anécdota de ese periodo y que refuerza esta tesis, ¿verdad? Es que el rey hitita, que es justamente lo que es hoy Turquía, allá por el año 1250 a.C., en la edad de bronce, escribe cuáles son los reyes que son similares a él, ¿sí? Él escribe en una tableta, él escribe su nombre, escribe el nombre del faraón de Egipto, escribe el nombre del rey de Babilonia y escribe el nombre del rey Aqueo. Y esa tabla sobrevive, ¿verdad? Pero el nombre del rey Aqueo luego está tachado, sacado del relieve, pero se puede notar que decía antes. Se nota que hubo un conflicto muy grave que finalmente separó esas civilizaciones. Por ejemplo, se refiere a Agamenón. Se refiere a Agamenón, sí. Que separó esas civilizaciones porque Micenas, que era rica en oro, significa su nombre, ¿verdad? Hizo comercio con todas las regiones, con todos los otros reyes, menos con los hititas. Los hititas no tienen vestigios de flechas, ni de vasos, ni de nada que sea de los micénicos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el conflicto se da en un lugar del tiempo y gracias a la arqueología moderna y todos los descubrimientos, se pudo constatar de qué ocurrió, ¿verdad? Y eso es algo muy importante para reivindicar lo que nos trata de contar Homero, ¿verdad? Porque Homero nos está contando una narrativa, ¿sí? Una narrativa. Y no nos está contando de la manera como nosotros ¿A qué te refieres con que nos está contando una narrativa? nos está contando. Ah, nos está Yo estoy contando. nomás, Perdón. estoy muy euforismo. Él nos está contando una narrativa. Nos está contando. Nos está contando contándonos una una narrativa. Exactamente. Él nos está contando historia en el sentido moderno que nosotros conocemos. Nosotros ya habíamos hablado un poquito antes de la historia, que es una manera medio aburrida de aprender. En tal lugar, 150.000 soldados pelearon, ganó tal. ¿Sí? O sea, es una cosa aburrida y casi como intransigente para la mente de quien lo escucha. Por eso él nos cuenta de manera narrativa, ¿verdad? Y nosotros ya estuvimos hablando mucho de qué es una narrativa, pero buscando y buscando encontré a un estudioso, ¿verdad? Que escribió un ensayo que se titula sobre las distorsiones en las narrativas antiguas, ¿sí? Y cómo es la manera que ellos contaban las historias, y es muy, muy interesante como ellos lo hacían. Y lo voy a citar. Dice él: para transmitir una versión del pasado, el pasado debe encapsularse en algún tipo de forma cultural. En general, esta es una narrativa. Es una definición un poco simple. Tiene que tener un comienzo, un medio y un fin, con un estado original de equilibrio, una ruptura y una resolución. Parece que está contando así como un cuento, ¿no? Básicamente. Con un protagonista y obstáculos en su camino y esfuerzo para superarlos. Los reportes del pasado observan ciertas reglas y convenciones de la narrativa. Un relato del pasado debe elegir un punto para comenzar. Esto no siempre es fácil u obvio. De hecho, siempre es hasta cierto punto arbitrario donde comienza la narrativa. Y dice que las narrativas exitosas a menudo ponen en primer plano a los protagonistas individuales y antagonistas mucho más que a estructuras, tendencias o fuerzas sociales, como lo hace la historia contemporánea. Dice que las obras de artes particulares o sus esfuerzos para contar historias pueden perdurar en la memoria de formas que sobrepasan a otras formas de estructurar historias. Son menos lúcidas,
y menos de formas de cuentos y menos narrativizados. O sea, son como datos, meramente datos. Uno no se aferra a datos, uno no retiene a datos meramente, la parte humana como en el sentido de que uno se recuerda de las historias. Dice que la narrativización no es no es solamente una forma para contar el pasado, sino que es una forma de hacerlo interesante. La narrativa siempre tiene que simplificar. Entonces lo que Homero nos presenta es una narrativa dentro de lo que se llama el ciclo troyano. Si Dios quiere vamos a poner en práctica el año que viene. El ciclo troyano incluye a muchas obras que infelizmente están perdidas, pero que se mantienen ciertos extractos y comentarios de otros autores a lo largo de la historia. Y están divididas como que en 7 u 8 obras. La Ilíada y la Odisea son 2 de esas 7 u 8 obras del ciclo troyano. ¿Sí? Entonces tenemos la historia del rapto de Helena, del juicio de París, nosotros ya habíamos comentado un poco. Tenemos cómo Agamenón le recluta a Odiseo, a Aquiles, y eso es como la entrada antes de la Ilíada. Luego tenemos la Ilíada, que se desarrolla en el 10.º año de la guerra de Troya. Los últimos 50 días, más o menos. No, se desarrolla en los 10 años. Después de No, que en los últimos 50 días, la Ilíada es eso. Se cuentan 50 días, sí, se cuentan 50 días. Y la Ilíada toca desde que Aquiles tiene la cólera porque le robaron a Briseida, pero principalmente porque le fallaron a su honor, y termina cuando Aquiles le devuelve el cuerpo de Héctor a su padre Príamo. Y el caballo de Troya no está presente en la Ilíada. No está presente. O sea, nosotros no vemos a Troya destruida, sino que la narrativa termina ahí. Después de 24 cantos, nos cuenta eso. Luego tenemos otro extracto que es la Etiópida. Cuenta, por ejemplo, la batalla de las Amazonas y los guerreros provenientes de Etiopía que se unen a los troyanos, y cómo Aquiles le mata a la reina amazona, que era su amante, pero en el favor de la batalla no podían hablar, no podían hacer nada, y tuvo que matar a Aquiles. Cuenta también cuando Aquiles muere por manos de nuestro gran antagonista París, ayudado de Apolo, y, y nos va contando la historia. O sea, la Ilíada está como que contenida, cuenta una narrativa sola, pero el ciclo troyano nos cuenta todas aquellas historias que nosotros ya estuvimos compartiendo y tocando de a poco. Luego la caída de Troya finalmente está en un extracto que se llama Iliopersis, que ahí cuenta cómo entra el caballo de Troya y se abren las puertas y entran todos los griegos, los aqueos, perdón, todavía no son griegos en un sentido como nosotros los conocemos, y destruyen Troya, ¿verdad? Y cuenta también cómo eh, los aqueos violan o estupran a Casandra, que es una de las hijas de Príamo, que es sacerdotisa de, de Atenea, y que Atenea los condena a vagar en su vuelta, ¿verdad? Menos Agamenón. Atenea quería que Agamenón vuelva rápido a su casa, ¿verdad? Porque el siguiente relato nos cuenta que Agamenón es asesinado por su esposa, ¿verdad? Entonces, el ciclo troyano nos va desarrollando un montón de historias, y cada uno de los autores de estos extractos elige ciertas cosas que contarnos de aquel evento histórico. Después tenemos la Odisea de Ulises, ¿verdad? Donde se desarrollan muchos eventos. Bueno, no vamos a entrar ahora porque si entramos en eso no terminamos nunca. Y finalmente el último extracto, que se llama la Telegonía, que habla sobre un hijo que tiene Odiseo, que finalmente
es una tragedia porque lo terminan matando. ¿Sí? Y así se cierra nuestro ciclo troyano. Son varias y amplias historias que nos cuentan pues, un pedazo de historia muy importante, que es uno de los eventos históricos que tenemos vista, ¿verdad? Al lado del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, en el momento que Troya está siendo destruida por los aqueos, eh, se está dando el éxodo de Egipto. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, luego de la caída de Troya, los hititas, que eran los que dominaban toda esa parte de Troya y toda Turquía, los hititas no son mencionados en la Biblia porque habiendo caído Troya, ellos se dispersan, por ejemplo. Entonces tenemos todos estos relatos históricos que van formando la fábrica de lo que nosotros conocemos como el mundo antiguo, ¿verdad? Y en nuestro canto uno, como bien dijimos, Homero nos cuenta una pequeña historia que nos dice en el premio sobre qué nos va a hablar, ¿verdad? Y nos habla sobre, mejor si lo leo, o si vos lo querés leer porque mi voz está de desastre, el proemio, pues lo voy a leer yo. ¿El libro? No, Va a mirar. ¿Cuál? Pero eso es en el de Secretaría Caleña o No, este es una traducción que es interesante. distinto. Acá, hasta, acá está, hasta su grande sacerdote. Voy a esperar, por favor. Yo estoy destrozado. Después del argumento. Ahí. Es una versión en verso. Desprecia Agamenón inexorable al anciano Criseo venerable. Siente Apolo este ultraje y a sus ruegos peste envía al ejército de griegos. El rey le quita a Aquiles su cautiva y suscita su cólera excesiva. No es Elías, un verso sobre el Nomás, ya tuvieron. Canta, oh Dios, a la cólera obstinada del hijo de Peleo, el noble Aquiles, esta cólera infausta que, causando innumerables males a los griegos, precipitó las almas generosas de tantos fuertes héroes al oscuro imperio de Plutón, dejando en presa sus cuerpos a los buitres y a los perros. Así, el supremo Júpiter, perdón, no sé, creo que me falta, no, Es una foto. Así, el supremo Júpiter lo quiso después de la fatal desavenencia de Agamenón, rey de hombres, y el valiente Aquiles, de los dioses descendiente. ¿Qué dios movió en sus almas la discordia? El hijo del gran Jove y de Latona. ¿Quién es? Apolo. El cual contra este rey lleno de enojo excitó en el ejército una peste tan terrible y fatal que los soldados en tropel a su impulso perecían, porque el hijo de Atreo hizo un ultraje a Criseo, su grande sacerdote, cuando vino al rescate de su hija. A las naves veló. Entonces, en ese proemio hay varias traducciones, pero Homero siempre sigue la tradición de invocar a la musa de la épica, que es Clio. Clio. Entonces, cuando dice oh diosa, hay traducciones que dice oh musa, y no pierde, obviamente, la tradición que fue formada por Hesíodo y por él, de invocar a las musas para poder hacer estos cantos. Y así el canto número 1 nos dice sobre qué trata la Ilíada y nos resume en 16 versos, que es sobre la cólera de Aquiles. Es una cólera que solamente un dios puede tener, ¿sí? Y que hace que él abandone el campo de batalla, luego vuelva al campo de batalla porque su amigo Patroclo ha sido muerto por Héctor. Él asesina a Héctor y no se calma su cólera y él profana el cuerpo de Héctor. Y luego el padre de Héctor, que es Príamo, el rey de Troya, se va de manera
humillante o humilde, a pedir el cuerpo de su hijo, el canto 24. Y ahí la cólera de Aquiles es calmada. Y entre todos estos cantos, el canto primero, el canto número 24, si bien es un cuento de la cólera de Aquiles, Aquiles no está presente en todos los cantos. Homero nos va pasando y contando sobre quiénes eran los héroes, qué hicieron muchos de los héroes, los barcos, la cantidad de barcos, las luchas, las peleas. Y así nos va contando una historia que permea y permeó durante toda la civilización occidental por mucho tiempo y ojalá siga permeando, porque es una narrativa que nos permite, es una narrativa que al volver uno siempre encuentra cosas no nuevas, sino que profundiza muchas cosas. Y por eso les invito a todos los que nos estuvieron siguiendo este año, que con todo lo que aprendieron y todo lo que estuvimos repasando y pasando, se sientan preparados para ingresar a a esta odisea, que es leer la Ilíada, y les invito a que todos lo hagan. Odisea, que es leer la Ilíada. Claro, ¿verdad? Está bien. A que lo hagan para que se sientan preparados y puedan inmiscuirse dentro de todos estos versos. Porque cronológicamente la Ilíada es una obra que es estudiada de manera profunda en los estudios de las artes liberales. Y es por todo esto, el contexto histórico, la realidad de su narrativa, las historias que nos quiere contar, la inmortalidad que quiere conseguir Aquiles, y básicamente porque para poder leer la Ilíada tenés que leer tenés que saber por lo menos todo el ciclo troyano, y por qué no, cuando uno es chico, así como lo hacen muchos niños en el colegio, acá en Ciudad del Este por lo menos, lo actúan, lo llevan a escena, a la par que ellos van estudiando historia, van estudiando también la Ilíada, la adaptación de la Ilíada para niños, ¿verdad? Y lo van desarrollando. Y así ir formando un cuerpo de conocimiento literario, principalmente, que primero nos permite a nosotros comprender cómo el arte del bien hablar es ordenar bien las palabras, y el arte de la poesía, que es algo sumamente más elevado, es ordenar bien las mejores palabras, ¿verdad? Y aprender poco a poco y revisitar a estos grandes autores para ir sacando siempre miel, la miel de las musas en la lengua, ¿verdad? Y por eso la Ilíada se presenta como cronológicamente una de las obras que tenemos que leer, fundacional para nuestra literatura y nuestra cultura occidental. Por eso les exhorto a todos a que lo hagan. Creo que el año pasado ya tuvimos una alumna que leyó la Ilíada de comienzo a final y no entendió nada. Espero que si nos está acompañando este año pueda hacerlo de nuevo y nos cuente qué tal le va. ¿Qué fue? Sol, Ah, sí, sí, sí. Sol, Cierto. ¿verdad? ¿Eh? Está, Está bueno. está bien, pobrecita. Bueno, Sí. y entender de que estas narrativas, eh, tanto esta como la Odisea, o todas las que vienen después, la comedia de Dante, y todas las otras obras grandes, es muy importante enseñarle a los niños desde pequeños como historias, adaptándoles obviamente a su desarrollo y a su edad, para que ellos puedan amarlo e imitarlo y así poder aprender y poder luego poder producir algo encima de eso, imitar o mejorar. Mejorar es un gran desafío, ¿verdad? Pero mejorar. O hacer algo enteramente nuevo, que toque todas estas cosas, como lo hace la comedia de Dante, ¿verdad? Toca la Eneida, toca un poco acá, allá, y hace una nueva narrativa referencial a todo lo que vino antes. Si nosotros podemos propiciar a que los hombres libres
con el estudio de las artes liberales puedan seguir produciendo este tipo de cosas que dejen un legado para las siguientes generaciones, algo bueno, bello, ya estaríamos haciendo algo muy grande. Bueno, ¿y cuál es la función de las musas allí? Y las musas son, como te dije, son aquellas diosas que susurran al oído de los hombres las historias que ellos tienen que contar. Porque las musas son hijas de Zeus con la memoria. Entonces es como que les cuentan la historia de los dioses a los hombres, ¿verdad? Y es como hacen los poetas. Todos los poetas dicen, y como hacen grandes poetas que son muchos de nuestros alumnos, José, Enio, Carlo, la hermana, que siempre se animan a escribir, ellos mismos lo atestiguan y lo dicen, si bien no son las musas griegas las que lo hacen, ¿verdad? Dicen que al escuchar los temas que nosotros hablamos y al tener las palabras en su memoria, son como que escuchan los versos y luego lo escriben. Más o menos así es lo que las musas hacen en todas las personas, pero es muy necesario tener en la memoria, por lo menos, un vasto vocabulario y haber leído a todos los otros grandes poetas o haberlos escuchado ahora, que en este caso era de transmisión oral, la Ilíada y la Odisea, hasta que se pone en escrito. ¿Cuándo y cuándo se ponen las cosas en escrito? Cuando están a punto de morir, cuando la transmisión oral está a punto de morir. Entonces, ese es el valor de las musas, las voladas a nuestro tiempo. Bueno, un valor que perdura todo el tiempo, ¿verdad? Que los poetas escuchan las palabras y las escriben. Es algo que Sócrates siempre dijo y reclamaba a los poetas. Ustedes solamente escriben sus poesías y ni saben qué significa. Les reclamaba en qué diálogo era Ion y Carmi después. Bien, quisiera agregar aquí acerca de la función de las musas, ¿sí? Entonces, si las musas son hijas de Dios, de Zeus y de la memoria, ¿m? Hijas de Zeus y de la memoria, entonces, al ser Dios, al ser ellas hijas de Zeus, bueno, al ser hijas de Zeus y de la memoria, lo que ellas están haciendo es, en cierto modo, reflejar lo que Dios ve, del mundo, ¿sí? Lo que Dios ve del mundo, porque para Dios, como el tiempo no pasa, ¿sí? Dios es permanente, eterno, lo que quieran. Entonces, eso permanece de continuo delante de la mirada de Dios, ¿sí? Eso es lo que se parece a la memoria. Entonces, de esa relación entre Dios, lo omnipotente, el origen de todas las cosas, y de la memoria, porque Dios no tiene memoria no tanto de sus actos como de los actos de los hombres. Aquí lo que se trata es por lo menos, bueno, tenemos dos cantos en realidad. Tenemos el canto el poema de la Teogonía, que es una memoria de lo que Dios ha hecho al crear el mundo, y el canto de la Ilíada, que es la memoria de los héroes en su acción en el mundo, ¿sí? Esto es la creación del mundo, esto es la acción de los héroes en el mundo. Entonces, ahora, ¿cómo se canta? Si eso es importante, ciertamente, eso es importante. ¿Cuál es la importancia que tiene, mejor dicho? ¿Cuál es la importancia que tiene recordar las cosas? Fíjense, me viene a la memoria ahora, me viene a la memoria aquello que nosotros solemos decir cuando no entendemos nada y somos jovencitos. ¿De qué sirve la historia si eso ya pasó? ¿De qué sirve la historia si eso ya pasó? ¿Mm? Y seguramente nosotros pensamos eso respecto de la historia, y no digo simplemente, bueno, respecto de la historia, cómo se cuenta hoy, de la historia en general. ¿De qué? Porque ese chico que dice, ¿de qué sirve la historia si eso ya pasó? Que lo está haciendo simplemente por su espíritu pragmático.
la pregunta está aquí acerca de la importancia que tiene lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió. Quizá podemos recordar aquello que dijimos alguna vez, creo que dijiste vos, Didier, acerca de que la historia es lo único que tiene algo de eternidad. ¿Sí? Sí. Eso es por un lado. Primer tema que creo que hay que anotar. Lo más parecido que hay a la eternidad es lo que ya sucedió, el pasado. Eso en primer lugar. El pasado que se recuerda. El pasado. Sí, el pasado que se recuerda. No, pero el pasado en general, aunque no se recuerde, el hecho está. ¿Sí? Porque si yo borro hoy por una especie de ¿cómo se llama? Por una especie de memoria histórica, como suelen hacer los políticos españoles, memoria histórica no se repite, entonces van cambiando los nombres de las cosas para poder olvidarse de aquello, pero el hecho ya está, aunque se olviden los hombres, Demóstenes recuerda, ¿sí? Demóstenes lo recuerda. Y tarde o temprano terminarán sacando otra vez las cosas los poetas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el esfuerzo que se hizo en Paraguay de borrar la memoria de López, y desde el primer momento hubo gente que impidió que suceda eso. No fue el gobierno, porque los gobiernos nacionalistas vinieron mucho después. Las luchas entre lo que se llamaban los lopistas y antilopistas es de la época de la invasión. Mientras todavía estaba el invasor en Paraguay, ya había luchas entre unos y otros. Entonces, porque los hechos son hechos, las cosas están hechas. Lo mismo pasa para la vida personal del hombre. El hombre no es gran cosa hasta que no se cierra su vida. Mientras no se cierra, mientras no hace parte él, digamos así, de la eternidad, porque mientras no hace parte, por eso no hacemos, digamos, generalmente no hacemos bustos ni monumentos a hombres vivos, y si lo hacemos queda medio raro, ¿no? Culto a la persona. Claro, sí, se culto a la personalidad, pero si su vida ya está encerrada, ya pasó en cierto modo a la memoria de Dios, a la eternidad. Entonces ahí sí, una vez concluida, cerrada, digamos, el último capítulo de su biografía, allí entonces se cantan sí, se hace un juicio sobre su vida y se cantan sus grandes hechos, digamos así. Eso, y es una participación de lo que Dios mismo hace, porque como dice Hesíodo, las musas lo que hacen es cantar de lo que ve Dios, ¿sí? Ellas cantan a Dios y alegran a Dios. Dios no puede alegrarse sino por lo que se parece a Él, y dicen lo que habla Dios. O sea, ellas repiten lo que escuchan de Dios. Entonces, el primero que canta esos grandes hechos es Dios. Las musas cantan lo que canta Dios. Eso es lo que me parece sobre el tema. Don Reis. ¿Quieres decir que estoy equivocado? No. No, en realidad, Profundizo este tema para poder Sí, claro. después justificar por qué dijimos que las musas están marginadas, ¿no? bien. Ya vamos mostrando por qué, ¿no? Sí. Bien, en realidad yo haría algo que es más común y más fácil, digamos, para nosotros, por la occidentalización y la revelación, ¿sí? Entonces, yo podría decir que, por ejemplo, las musas, en realidad, de cierto modo, son las virtudes, ¿sí? ¿Qué se necesita para tener virtud? Hábito. Y el hábito es un continuo hacer. De cierta manera es una memoria, ¿sí? Es hacer, repetir, repetir, y eso es una memoria, de cierto modo, ¿sí? Entonces, las musas... Sí, la virtud, la memoria tiene mucho que ver en la virtud. Por supuesto. Entonces, la virtud va a ser hija de Dios, ¿sí? De cierto modo, porque Dios obviamente las provee al hombre, ¿sí? Y en los dones del Espíritu Santo va a producir otros frutos parecidos a estas virtudes, que es por lo cual podemos decir, estudié este tema ahora porque estuve estudiando el sacramento de la confirmación, entonces me parece providencial, ¿sí? Entonces, los dones del Espíritu Porque Santo somos mal catequistas y no sabemos de memoria. producen frutos, no, porque los frutos se producen del hombre. Los dones obviamente los da Dios gratuitamente, como en este caso gratuitamente Zeus comunica a las musas, y las musas cantan, le cantan al hombre, ¿verdad? Sí, lo encuentran al borde del monte
Pero hay que pedir. Al borde de la montaña, ¿sí? O sea, está al borde de lo magnánimo, al borde de lo más, al borde de lo que La habitación de naturalmente, Dios. sí, al borde de aquello natural que más lo va a recordar a Dios, a lo eterno, a lo inmutable, que es una montaña, un monte. Sí, entonces el hombre se acerca de cierta manera y es un hombre que va a describir la musa, va a decir vientres tan solo, ¿sí? Un hombre que es muy terrenal, pero tiene algo de disposición, digamos, ¿sí? Porque está pastoreando, ¿sí? Está cuidando algo, hay un despojo de sí. Me parece que lo que las musas dicen a ustedes, los hombres, vientres tan solo si nosotros no venimos a ustedes. ¿Sí? Claro, bueno, Si el hombre, ¿cierto? No apunta a la memoria, a las hijas de la memoria, o sea, a la eternidad, ¿sí? Si la eternidad no le habla a él, al hombre, entonces realmente los hombres son vientres tan solo. sí, y bueno, en este sentido, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las musas, los hombres, las musas piden ser invocados al hombre, por el hombre al principio y al final de cada oda a los dioses, como viniendo a sus inspiraciones. Y el único hombre que realmente es capaz de alabar o de elogiar a un dios de modo correcto es el sabio. Y el sabio es el que va a tener estas virtudes. Esto puede ser un poco imperfecto, pero es así, ¿sí? El sabio es el que va a poder hablar mejor con Dios. Sí, eso nosotros los cristianos lo entendemos perfectamente, entendemos cómo eso será en los místicos, ¿sí? Hombres muy sencillos a veces, pero de una gran profundidad en su meditación, en sus oraciones, etcétera. Otra cosa que es muy interesante, que las musas dicen que a veces cuentan la verdad, ¿sí? Entonces, las musas, de cierta manera, son hijas también de o sea, son como un eco, o sea, representan realmente como aquello inteligible en el hombre que es capaz, o sea, que siendo divino es capaz de ser aún libre, ¿sí? De contar o no contar algo. Y aquí hay un diálogo que estábamos mencionando que es sobre la poesía, que es Carmides o Carmides de Platón, donde él va a describir algo muy interesante. Él va a decir, porque el diálogo, y les cuento rápidamente, se desarrolla más o menos así. Entonces había un hombre, no recuerdo el nombre preciso del interlocutor de Sócrates, el nuevo Sócrates protagonista en este diálogo, se ufanaba de ser el que mejor podía hacer las loas, ¿sí? A los dioses, y a tales dioses en específicamente, y a Aquiles. Y él decía, no, yo conozco todos los poemas respecto de Aquiles y conozco todos los poemas respecto de Héctor y no, yo soy un especialista en este tema. ¿Quién decía esto? Sí, el interlocutor de Sócrates en ¿Recuerdas quién es? sí, en el diálogo, no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero entonces yo soy el especialista en esto, el máximo, y nadie me puede superar, no, Sócrates, acabo de ganar un concurso de declamación, ¿verdad? Yo sé las obras de memoria, etcétera. Entonces, Sócrates, qué bien, como siempre, qué bien que sabes hacer loas. ¿Podrías hacerme una loa, Héctor? Entonces el hombre así chispea, ¿verdad? Entra en corto, obviamente eso no dice en el diálogo, ¿verdad? O sea, pero le dice, no, yo sé hacer loa a Aquiles, a Héctor no. Miren. Sí, a Héctor no. Pero ¿acaso las virtudes de uno no están en otro también? Sí, le dice. ¿Y acaso la valentía de Aquiles no es similar a la valentía de Héctor? Sí. Bueno, entonces, para hacer una loa, tenés que saber de virtudes, de valentía. Entonces, no hay problema, porque las virtudes de este son también las virtudes de aquel, claro, en una especie de dosificación diferente, ¿verdad? En grados diferentes. Entonces, Sócrates termina diciendo, no sabes, sos apenas un loro, ¿verdad? Sos un
declamas. Entonces él va a distinguir entre los que apenas declaman las poesías y que saben todas de memoria, y él va a decir que no hace falta saber todas las loas, sino que realmente lo que quería entender es como que el espíritu de ellas, y que las virtudes están por sobre los nombres inclusive, que eso se puede inmortalizar. Entonces, que un hombre que realmente se considera poeta, encima él recalca, ¿verdad?, que los poetas a veces son mentirosos, justamente por inspiración, porque las musas como lo inspiran, y a veces lo pueden inspirar, digamos, de modo errático, ¿sí? O sea, lo pueden inspirar en una mentira. Entonces los poetas escriben así vertiginosamente y no son capaces de entender. Lo que él en este diálogo le demuestra es que los poetas no son los mejores hombres, justamente, sino los sabios, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un poeta y un sabio? Es la piedad, que él va a hablar en otro diálogo, que es Eutifrón, ¿sí? Entonces, de cierto modo, los poetas son como Eutifrón, que era un hombre que pensaba que las cosas eran buenas porque las mandaba Dios o los dioses, no que al revés, no que las cosas las mandaban los dioses porque eran buenas, que es una gran diferencia. Entonces, esto se da, entonces, para Sócrates inclusive hay tres niveles, ¿verdad? Tenemos un nivel de interpretación, y así yo llegué a entender hoy por qué tenemos las musas marginadas, por qué tenemos, por ejemplo, gente con muchísima, probablemente inclusive, porque hay mejores estudios respecto de la simetría, y hay una cámara, entonces yo me puedo grabar y puedo grabar mis movimientos de danza, por ejemplo, y me puedo mirar y puedo ver y puedo perfeccionar, y tengo un coach y tengo toda una estructura de videos. Un músico tiene un mejor instrumento, más tecnología, ¿sí? Pero, sin embargo, no hay grandes creadores como hubo otrora, ¿sí? Solo repetidores, ¿no? Son repetidores, ¿sí? Son como este hombre. Estaba a punto de preguntarte. Sí, agarran la moda y replican la moda. Sí, claro. Entonces vos tenés un tipo que ejecuta Vivaldi una maravilla, pero no puede y su vida no refleja eso. Y esto es unido con el arte. Entonces, estos no son inspirados por las musas. Hay otro, eso dice también en Carmine, hay como, desde las musas, hay como anillos concéntricos que van haciendo eco en los corazones de los hombres. Y entonces hay hombres en los cuales otro y otro hace eco hasta llegar a este, y este ya recibe así como una especie de espectro simplemente de aquella inspiración primera, ¿sí? Porque los poetas, los citaristas, dice, y los poetas son los primeros que son inspirados por las musas, y estos a su vez inspiran a otros hombres que son este intermedio que coloca Platón. En la traducción que yo tenía eran como los intérpretes simplemente, o sea, como una especie de hombres que aprendían a la perfección a imitar esto, pero no podían crear cosas propias. Citaristas y aedos. Sí. Estuvimos viendo estos días una persona que tocaba la lira. Sí. Veíamos que el año que viene en el curso, en el ciclo greco-latino, que vamos a tratar ya estas obras más pesadas, vamos a escuchar un poco algunas músicas recompuestas, ¿verdad? O sea, rescatadas y Restaurada. ¿verdad? Entonces, restitutas. Entonces, se ve que la lira no acompaña la armonía a la palabra, sino que se toca en la misma nota que la palabra, porque la palabra es la que importa. Entonces, el citarista, uno podría pensar, ¿por qué el citarista? Es como el guitarrista, ¿no? No, el guitarrista solo toca el instrumento. Claro que puede tocar el instrumento y cantar, pero aquí cuando se dice es un citarista, está diciendo un poeta que acompaña su poesía con música. Al modo de David. Claro, al modo de David. Así está diciendo. Sí, David, que pone la música o las virtudes musicales, ¿sí? Aquí hay los nombres de las musas son sugerentes a virtudes de sabio. Mansedumbre, dulzura. Yo siempre pensé que las musas, en una conferencia en Porto Alegre, se ve que se nos rompió el coche de venida. Ahí dije yo una cosa que se deduce un poco de la porque Pitágoras no sé si en Genofonte o
o en otro con J, no, me viene Jantipo, pero no recuerdo bien. Entonces, en la vida de Pitágoras, si alguno se acuerda puede decir, en la vida de Pitágoras, se dice que una vez Pitágoras va y había una ciudad que estaba en estado de revuelta, ¿no? Sí. De revolución cultural. Y entonces, en No, esa, discurso. hizo un discurso. Primero se fue a hablar con los jóvenes, después se fue a hablar con los políticos. Discurso a los jóvenes invitados. Sí, entonces, ese creo que es Cántico. Cántico. Entonces, en este discurso, él les dice a ellos que el único modo de resolver el problema de esta revolución cultural en la que ellos estaban aquí, que había una especie de revueltas de jóvenes contra viejos y compañía, era construir un templo a las musas. Construir un templo a las musas. Muy interesante este discurso. Eso hubiéramos dicho, y me olvidé decirte cuando elegíamos el texto. Hubiera sido bueno leer este discurso el discurso de Para el año que viene. Pitágoras. No, el año que viene tenemos apenas 5 libros y vamos a leerlos enteros. Este año estamos haciendo cuestiones sueltas de la cultura griega. Porque Grecia es muy largo, Roma es chiquito, ¿no? Entonces dice que hay que hacer un templo a las musas, ¿no? Y solamente así van a resolver su problema de revolución cultural. Entonces, no sé por qué dije esto. Y yo dije en ese discurso una cosa muy interesante que deducía, gracias a este texto de Carlos Di Sandro, Humanismo, ¿no? Que las musas parecían aspectos del verbo eterno, aspectos del verbo eterno, ¿sí? Porque ¿quién es el que habla bien? El verbo eterno, Jesucristo, ¿no? El verbo eterno hecho carne. ¿Quién es el que tiene, el que conoce las estrellas? ¿Quién tiene gracia? ¿Quién tiene dulzura en las palabras? Todo es el verbo, son como aspectos del verbo encarnado, del verbo eterno que lo hemos conocido gracias a la encarnación. Por eso decía virtudes del sabio. Por eso me parecía que era interesante esto de que si las musas cantan lo que escuchan de Dios, y Jesucristo dice, yo hablo, fíjese lo que dice, de lo que he escuchado a mi Padre, en cierto modo es como, Jesucristo es como una especie de prisma, donde cada faceta del prisma es como una musa, ¿no? Yo sé que se puede... Son como orden religiosos cada uno lleva una razón. En cierto modo. Yo no sé si vos dirás que me mostraste aquel esquema de los coros celestiales, con las órdenes, vos tenías ese esquema. Pero es algo así más o menos. Quizás no sea tan exacto esto, pero quizás, no estoy seguro, pero las musas son eso, es como aspectos del verbo eterno y ya vislumbrados, ¿verdad? Por los poetas griegos, pero que tiene todo que ver, claro, cuando Jesucristo viene y dice, yo hablo de lo que he escuchado a mi padre, voy a decir, claro, eso eran las musas, ¿no? Eso eran las musas. Sí, entonces eso es lo que, o sea, continuando con lo que está diciendo, eso es lo que me parece que hace que entre los hombres hoy haya buenos intérpretes y gente que inclusive es capaz de replicar una obra técnicamente difícil, pero no tiene ese hombre la obra no produce en el hombre los mismos frutos, ¿sí? Y esto estaba en decadencia ya desde el Renacimiento, ¿sí? A pesar de que las obras son muy bellas y había pintores y escultores infinitamente piadosos, ¿verdad? Que podían pintar y esculpir con esa, ya eso estaba en decadencia, ¿sí? Un amigo un profesor nos explicaba hace poco, recuerdo que habló sobre la técnica, por así decirlo, de dibujar un icono, ¿sí? Y realmente el 80% de la técnica para dibujar un icono está en el cultivo del espíritu, ¿sí? En la vida de piedad, o sea, en la virtud del hombre. Para poder dibujar algo sin perspectiva, ¿sí? O sea, sin puntos de fuga en realidad, técnicamente hablando, para ver todo como lo ve Dios, en su totalidad. Y para que el hombre pueda ver en su totalidad, en una sola mirada. En cierto modo. Sí, en cierto modo, claro. Porque la mesa, en los iconos, por ejemplo, en la última cena, la mesa se ve tres caras. Vos nunca ves 3 caras de un cubo, solamente ves 2 caras. Claro. Sí, entonces, la mesa está como... 3 lados, quiero decir. Vos ves 3 caras, pero solamente 2 lados. En cambio, en el icono de la última cena,
Habrás visto que vos ves vos decís, esa mesa era un trapecio. No, no era un trapecio, esa mesa es cuadrada. Lo que pasa es que estás viendo de tal modo que ves lo máximo posible, porque Dios ve todas las caras del cubo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el icono por eso es la obra culmen, digamos así, del arte sagrado, ¿sí? Ya, después tenés algo, entre comillas, más realista. Porque cumple exactamente aquello de el arte imita la naturaleza. Claro. Que nadie entiende. Porque imitar la naturaleza no es imitar el hechos, ¿no? Sino imitar la razón misma de las cosas. Entonces, el icono, ¿cómo yo represento que Dios lo ve todo y yo estoy viendo en el icono en cierto modo lo que ve Dios? Complicadísimo, ¿no? Si yo logro desarrollar una técnica que me permita ver, digamos así, sin deformar las imágenes, ver la máxima cantidad posible de rostros, en cierto modo el icono está imitando la naturaleza. ¿De qué? De la visión de Dios sobre las cosas. Sí. La visión de Dios sobre las cosas es lo que imita el icono. Sí, exactamente. Y esa es la visión que, de cierto modo, la tradición, o sea, el icono es como algo que está escrito ahí, que Dios, es como una imitación de aquello que Dios escribe con el dedo, los mandamientos en las tablas. De cierto modo, el icono es algo de eso, obviamente, y por eso requiere que el monje no es que sepa la técnica de la iconografía, sino realmente esté profundamente conectado con Dios, ¿verdad? Además, los elementos que usa. Aquí podría decirle muchas más cosas sobre el rostro alargado, la nariz, la posición del rostro, un montón de cosas que me parece que vienen justamente son como inspiración, como dijo el padre, algunos aspectos que Dios deja ver del verbo y de toda la historia de la salvación, lo que él nos quiere revelar en el icono, igual que en las musas, ¿sí? Entonces yo en el Renacimiento tengo obras así hiperrealistas, ¿verdad? Yo tengo, son impresionantes esas obras donde se ven, prácticamente se puede imaginar, se ve realmente la presión de los dedos en los muslos, en los brazos, pero eso esa es la visión del hombre, justamente. Es la visión del hombre. Sí, eso es lo que siempre es impresionante, Claro. y es impresionante. Hay creo que una escultura de mármol que es un rostro con un lienzo encima. Es una técnica, no sé, hay poder humano. Y nosotros... No, hay poder humano. No sé, es inalcanzable. Actualmente es inalcanzable, ¿sí? Para nosotros. Pero en la música, en la técnica musical, habremos avanzado, habremos, entre comillas, superado a Pitágoras, porque dividimos ahora las notas musicales en espacios equidistantes. Ya no concebimos la música como la concebía en su división, como la concebía Pitágoras, ¿sí? O sea, hemos hecho todo simétrico, ¿sí? Todo está simétrico hablando desde el punto de vista musical, y la danza, por supuesto, se ha hecho a su vez, como es eco y es música, también simétrica y técnicamente, digamos, más elevada, y hay más gracia, pero muy pocos bailarines, muy pocos artistas realmente penetran y son capaces de dar razón de eso. Entonces, vos tenés un tipo que toca una maravilla, pero es un desastre, ¿sí? O tenés hombres que, como como hablaron esto ustedes, que está hecho dentro de una narrativa. ¿Y por qué nosotros exaltamos una historia? Si yo quiero que a mi abuelo, o yo quiero que mi padre sea recordado por mi hijo, que es su abuelo en este caso, obviamente yo no le voy a contar qué hora se despertaba y qué hora se dormía, a no ser que eso tenga un aspecto de magnanimidad, ¿verdad? Qué sé yo. Yo quiero exaltar su laboriosidad. Sino yo voy a tomar esos hechos puntuales de su vida o de su historia que lo hacen grande, ¿sí? Entonces es un error de la historiografía moderna intentar hacer algo, esto con cosas comunes, ¿verdad? Como habíamos hablado en una clase, realmente nadie escribe una historia de una persona ordinaria, sino de un agricultor ordinario que pudo haber tenido inclusive una vida muy elevada de oración, pero son hechos puntuales que yo necesito como modelo, igual que los sabios, igual que la sabiduría del hombre
del hombre cultivado, yo necesito heroísmo, yo necesito piedad, entonces eso se transmite y, como dijimos, queda congelado en la historia, en el pasado, y eso es Inspiración. como algo de eternidad. ¿Sí? Creo que lo que, para explicar, me parece que, Sí. el mundo que estás diciendo, eh, voy a poner como ejemplo, quizás pueda ilustrar mejor lo que estás diciendo. Entiendo lo que decís, me parece que podríamos ilustrar mejor. Si está allí una estrella, cualquier estrella, ¿no? Brillando y dando luz y calor y radiación y gravedad, fuerza de gravedad, durante miles de millones de años, fíjate, lo único que vas a decir es lo siguiente. Nació la estrella año X. Año XY. Ponele la cantidad que quieras. Miles de millones, miles de millones, lo que quieras. Sigue brillando igual. Te das cuenta que no hay historia aquí. Bueno, ¿Sí? sí, no hay historia. No hay historia. Está exactamente igual. ¿Sí? Sí, tiene mucho combustible y sigue siendo. ¿Cuándo va a cambiar la cosa? Cuando, por ejemplo, tal año se acabó su combustible. Se acabó el hidrógeno. Ahora se acabó el helio, ahora consume hidrógeno. Se acabó el hidrógeno, ahora hay una expansión. Pero claro, entre un punto y otro puede pasar. Hay una monotonía. Hay una monotonía, exactamente. Hay una monotonía. Entonces, eh, entonces por eso la historia en cuanto a la historia, siempre la historia es la definición de historia. No puede ser cosas ordinarias o monótonas, ¿eh? Porque no puede hacerse historia de lo, de lo ordinario, digamos así, ¿eh? Se hace historia de lo que podríamos llamarle aquí, me parece que es un poco incompleto, pero lo digo, de lo extraordinario. Aquello que yo no hago historia de una semilla que cae de un árbol y nace otro arbolito que sea igual. Eso no es historia. Sí podría decir que es historia, que aquí había un desierto y resulta que vengo dentro de un año y ahora hay un bosque. Eso sí es histórico, ¿sí? Porque eso es, huye o escapa de lo ordinario. Ahora, me parece que no se trata solamente aquí respecto de las musas, ¿sí? Si bien las musas son, eh, inspiran a los hombres, inspiran al poeta los grandes hechos, ¿eh? De los hombres, me parece que desde nuestra perspectiva, ¿sí? ¿Cómo se puede decir? La gloria de las musas, su utilidad o su misión, podríamos decir así, no es solamente cantar la gloria de los grandes héroes, porque acuérdate que ellas también escuchan a los dioses. Dios ve lo que nosotros, a Dios nada se le escapa, ¿sí? En Dios las cosas son eternas. Su memoria no solamente no se llena nunca, sino que además guarda todo. Nunca dice me olvide, ¿no? Nunca dice me olvide. Y el hombre, el sabio, poeta o lo que sea, el que recibe el don de las musas, en la medida en que él aprende a ver en la eternidad, a ver en la eternidad, ¿sí? Allí donde las cosas no pasan, ¿sí? A ver en la eternidad, ¿cómo se puede hacer eso, verdad? Pero lo digo así medio literariamente, no medio poéticamente. En la medida en que el hombre ve en la eternidad, mira en la eternidad, entonces él es capaz de poder hablar de aquellas cosas, capaz de hablar de aquellas cosas, ¿sí? Entonces, ciertamente, Hesíodo va a decir que es un don de Dios, ¿no? Es un don de Zeus y es un don de las musas, que las musas dan a quien quieren, más o menos, ¿no? O como diciendo, no todo el que quiere puede. ¿Sí? En eso me parece que hay gran verdad, en cierto modo, ¿no? Gran verdad. No todo el que quiere, el querer no es poder. Pero, sí, pero, sin embargo, lo más importante me parece que es, el hombre solamente puede hablar de historia, de belleza, de lo alto,
de todo aquello que hace la vida extraordinaria y no solamente una estrella que se consuma y de repente cambien simplemente las cosas, o sea, de todo lo que hace que la existencia huya de la monotonía, es lo único que puede hablarnos a nosotros de esas cosas, es aquel que logra ver la eternidad. Por eso, en un momento dice Hesíodo que un hombre está triste, ¿eh? Está herido, está mal, está deprimido, y vienen los poetas, cantan aquello que escucharon de las musas, cantan la Ilíada, cantan la Odisea, les inspiran porque todo aquello es eterno y permanente, y entonces ellos olvidan sus males. Fíjense ustedes qué gran efecto tiene lo que cantan los que están inspirados por las musas. Una catarsis que habla Aristóteles. Sí, entonces aquellos que escuchan lo que cantan los inspirados por las musas, olvidan sus males, porque los males son breves y momentáneos. Si ellos salen de esa momentaneidad y pasan a la eternidad gracias justamente a lo que se escucha de las musas, entonces se acaba el dolor. En cierto modo, el oyente es como que sale de lo temporario, del dolor, y va allí donde ya no hay ni dolor, ni muerte, ni tristeza, ni pena, ¿no? A nosotros me parece que nos es útil esta meditación para poder pensar que nosotros tenemos que buscar no podemos, es cierto que tenemos que buscar nuestro alimento de cada día y el trabajo, y hay que estudiar cosas que voy a poder utilizar para hacer alguna cosa, que si Guille tiene que actualizarse siempre, no saber cómo usar ciertas herramientas, porque si no se queda desfasado, qué sé yo, imagínense si Guille solamente supiera usar una máquina de escribir. Y es un progresista. No podría, no un progresante, es un progresanta, ¿eh? El progresa. Sin embargo, si Guille se queda en eso, ¿eh? Yo quiero ver si le conocen a Guille. Ninguno. Hoy te vamos a mostrar. Sí, para que te vean hoy, a ver quién es Guille. ¿Quién es? Si vos te quedas, fíjate vos, si vos te quedas solamente en eso, ¿sí? Entonces, si no llegas a ver la eternidad, si no pedís un susurro de las musas, ¿eh? Entonces tu vida va a quedar en una monotonía. Por supuesto que aquí no me vas a decir a todo que no es el caso de Guille, porque Guille tiene fe y además se forma y estudia. Pero si vos quedás solamente en eso, tu vida quedaría en una monotonía. Sin alegría, en la tristeza, en el dolor, ¿eh? Como aquel que siente pena y dolor, y no hay ningún poeta inspirado por las musas que le cante, ¿sí? Por eso es tan importante leer a los inspirados, digamos, o escuchar a los inspirados, ¿eh? Escuchar a aquellos que reciben el soplo de lo alto, en cierto modo, ¿no? Y con esto no me refiero solamente a los místicos, a los santos, también me refiero a aquellos que reciben algún tipo de soplo secular, ¿no? O sea, cuando uno lee las poesías de Manuel Ortiz Guerrero, por ejemplo, gran poeta paraguayo, uno dice, la gran flauta, qué belleza, qué altura, porque él está mirando, en cierto modo, lo eterno, ¿sí? Mirando lo eterno. Y fíjense, de tal modo mira lo eterno que aquello queda plasmado, que los que lo leen se consuelan y dicen que vale la pena reproducir aquello, y por eso tenemos hasta hoy reproducciones de las obras de Manuel Ortiz Guerrero, ¿sí? Lo recordamos. Lo recordamos, él mismo pasa, digamos, en cierto modo, él pasa a la memoria, pasa a ser protegido por un nemócine, y las musas comienzan a cantar la misma vida o las obras de Manuel Ortiz Guerrero, ¿no? A mí me parece que la marginación de las musas consiste fundamentalmente en la marginación de todo aquello que puede ser cantado como eterno, como digno de memoria, ¿no? Me parece que es fundamentalmente eso, ¿no? Sí, por eso creo que en la clase sobre la belleza ya había comentado yo, porque tiene muchísimo que ver, porque obviamente la inspiración, vos lo vas leyendo,
comentarios allí respecto del arte, ¿verdad? Y John Senior va a decir, bueno, creo que en la restauración de la cultura cristiana va a decir, bueno, que todo el mundo tenga un piano en su casa, dice, ¿verdad? ¿Sí? Y que aprenda a cantar. Y de cierta manera, bueno, por lo menos yo, desde mi experiencia, puedo decir, realmente cualquiera puede cantar algo, ¿sí? Cantar algo. O hay algunos inspirados. Una cosa es saber cantar y otra cosa es tener buena voz. Eso es clave. Aquí está en la Ilíada. En Hesíodo está bien marcado eso, ¿no? Que es muy interesante. Y de repente, para aquel que no está tan familiarizado con la música, eso le va a parecer extraño. Sí, saber cantar es algo, ¿verdad? Pero la voz es algo tan particular, tan singular de uno, que hay realmente voces que no desafinan y sin embargo hay otra voz que tampoco desafina, pero una voz es como que conmueve, produce algo que la otra no, ¿sí? Hay otras voces que son tienen más fuerza, otras que son más dulces. Esto es muy interesante. Entonces, el profesor John Senior, iba a decir que todos tengan un piano en su casa, ¿sí? Porque no es lo mismo tener inclusive un pendrive en el auto y escuchar Vivaldi, Bach, y bueno, el autor que se te ocurra, de altura estamos hablando, en el auto, que realmente hacer algo de aquello. Hacer algo de aquello es mucho mejor. No vamos a restaurar la cultura con pastillas, ni yendo a un concierto, y voy a bajarle acá al palo, ¿verdad? No es culpa del maestro Arzamendia, no vamos a elevar la cultura, es simplemente una especie de bálsamo para nosotros, donde varios expertos se reúnen a mostrarnos cómo se hace, yendo a escuchar el Requiem de Mozart, ¿sí? Que está muy bueno y hay que ir siempre, hay que pagar la entrada, pero nosotros tenemos que replicar eso en nuestra vida, en la medida que podamos. Cantar algo, ¿sí? Me era muy llamativo eso porque el sábado me bautizaron a una criatura que tuvo la desgracia de que yo sea su padrino, ¿sí? Y entonces el padre no me pregunta si yo sé cantar, ¿verdad? Claro, es un padre también formado y con esta visión, entonces él me dice, quiero que cantes. Y me da una campanilla. Sí, me da una campanilla. Y entonces, como hizo el bautismo en el rito antiguo, empezó afuera. Y cuando entremos, canto de júbilo. Porque estamos entrando y ya estamos alegres porque vamos a llevar a esta niña, vamos a sacar el demonio de esta niña, decía. Entonces, y me dice, canta algo alegre. Él no me pregunta si yo sé cantar. Claro, cualquier hombre de a pie se hubiese negado, ¿verdad? Pero justo, dada la casualidad que, por lo menos... La casualidad que yo sé cantar y que, bueno, es maravillosa, ¿no? Dada la casualidad que sí sabía, pero el cura no sabía, el padre no sabía que yo sabía cantar. Entonces, canto, pero o sea, su instrucción es interesante, porque él te dice, canta, ¿verdad? Canta con lo que tengas, con aquello que Dios te dio, ¿verdad? Obviamente mejor si lo trabajas un poquito, ¿sí? Porque fundamentalmente el hombre lo que tiene que hacer es cantar, ¿sí? Cantar. Entonces, es muy, obviamente las personas que no tienen mucha facilidad con esto, ¿verdad? Por temas familiares, porque en la familia nunca nadie cantó, ¿verdad? Sí, vos si quieres. Dos cosas me vienen a la mente aquí. Primero, correcto. Ahora, el macho, el cocodrilo, la mula, la mezcla. Luego pasa ahí. ¿Está? Qué importante es la unión de estos tres trascendentales del ser, bueno, bello y verdadero. Sí. ¿Verdad? Porque sí, lo bueno es bello y lo bueno y bello es siempre verdadero. Y lo verdadero es siempre bueno y bello. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, para que veas vos cuán marginadas están las musas, si pudiéramos nosotros sintetizar las musas, tendremos que sintetizarlas en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Sí. Son tres, y 3 por 3 son 9, ¿no? 9 son las musas. Entonces, qué marginadas están que si se quita todo eso de nuestra vida, qué falta de alegría realmente hay en nosotros, ¿sí? A mí me parece que la musa, cierto, Urania, que no es solamente las estrellas, es realmente el culto a Dios y la liturgia, porque al mirar a las estrellas está
justamente poniendo su alma y la atención de su alma a aquello que está más elevado. Eso es parecido a la liturgia. Entonces, entra la piedad, entra la literatura, entra el teatro, la música, todo eso. Todo. Claro, todo. Entonces, de tal modo que un hombre culto es un hombre que conversa con las musas. Un hombre culto, no, un hombre educado. Un hombre. Un hombre. Iba a llegar. Un hombre es aquel. Bien, está bien. Un hombre es aquel que conversa con las musas. Un hombre que se preside tal. Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Un hombre que se preside tal Claro. es aquel que conversa con las Pero, musas. es impresionante. Me A ver, impresiona. déjame probar. Si yo te digo ahora, canta algo alegre, ¿tendrías algo? Haría un esfuerzo por pensando. Sí, Puede ser. sí, pero ¿Qué cantarías? We are the champions. ¿En serio? Yo cantaría We Are the Champions, dice gente. No te voy a presentar. Vergüenza. Algo alegre. Yo tengo algo alegre. Canta algo alegre. Aleluya. Buenísimo. Vende Cat Boy. Laura, ¿no se te ocurre nada? Pinta, Laura. ¿Qué se te ocurre? Aleluya, Dios mío. No. Pero de gente. Yo cantaría Me Salve reí Regina. mucho de la de Aleluya de Händel porque fue la música que tocó en mi graduación de la universidad. Cuando estábamos entrando todos, cuando estábamos saliendo todos después de recibir nuestro cartoncito con el anillo de diploma, salíamos todos en fila y tocaba Aleluya de Händel. Bueno, yo cantaría el Salve Regina. Sí. Yo cantaría el Salve Regina. ¿Entendés? Pero fácil, Rápido. Depende, el Salve Regina solemne. Entonces, con sí. 3 voces. No, con una voz, es gregoriano, eso es al unísono no se canta. Entonces, fíjate que porque si no es así, me recuerda a aquellos muchachos que cuando falleció un amigo mío, Joseto. ¿No te conoces, Joseto? Creo que sí. Entonces, falleció Joseto y todos se reunieron, todos muy tristes porque murió Joseto. Y entonces un amigo le dice, bueno muchachos, por favor, vamos a rezar por José Tomás. ¿Sabes que nadie sabía rezar? Eran tipos que no conversaban con las musas. No sabían rezar, no sabían cantar, no sabían alegrarse, ni siquiera sabían entristecerse. No, hombres vientres tan Con- hombres vientres tan solos. Hombres vientres tan... Híjole, Con sí. distracciones poderosas. Hombres vientres tan solos. ¿Cómo decir eso? Distracciones poderosas. Distracciones poderosas. Híjole, sí. Hombres vientres tan solos. Pobre gente. No podía rezar el Padre Nuestro, que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. se extiende después a la conversación. ¿De qué conversan dos personas? Dos personas si no tienen algo elevado del otro. ¿Qué cantaría? A ver, escriban ahí en los comentarios. ¿Qué cantarían ustedes si le dijesen ahora una música alegre y una música triste? Tienen un minuto para pensar. Un minuto. Y escriban, a ver, ¿qué? Si estás alegre, ¿qué cantarías? Y si estuvieras triste, ¿qué te vendría a la mente? ¿Qué? Que si estuvieras triste, o Happy Day, Dios mío. Un Happy Day, bueno, aunque sea de protestante. Sospechoso de herejía. No, cantaría un villancico de Navidad. Un villancico de Navidad. Buenísimo. Bueno. Noche de paz. Esto tiene mucho que ver con el tema de formación del imaginario. Nunca había pensado en la relación. ¿Sabes quiénes cantan y que es muy edificante para mí, ¿verdad? A pesar de que obviamente no puedo evitar a veces mirar la técnica cuando se hace Navidad en familia en el barrio. Sí. Después que termina todo, las señoras cantan. Y siempre entonces, algunas, ¿verdad? Como todas entran y todas al final, a ver, una me empuja así, ¿verdad? Cantamos tipo... Entonces yo espero que entren todas así, ¿verdad? Y entonces, ellas todavía saben cantar. ¿Por qué? Porque tienen fe. Sí. Tienen fe, y saben cantar, o sea, y cantan y hacen algo. Ajá. Hacen algo. Esto es muy interesante. Porque, como les dije, el padre no sabía, me dio la campana, vas a cantar cuando entremos. Claro. No me ubicaba. No, Álvaro, no tiene que ser solo canción religiosa. No, puede ser. Ya rompí el hielo. Sí. Puede ser lo que sea. Yo quiero simplemente que hagas el ejercicio.
Si el cura te dijese, canta algo alegre, ¿qué cantas? ¿Qué cantas? Entonces, o canta algo misterio. triste, ¿qué cantas? Entonces, quiero saber, quiero simplemente que hagan el ejercicio para pensar Rimosa, fácil. qué están. Rimosa, ahí al toque. El a payaso capela. Plin Plin vale, dice. Vale. Sí, claro, sí. Y no sé, ha de ser una musa caída. Vale. Ha de ser una musa caída. Una escaramuza. Una escaramuza. Era una escaramuza. La musarela. La musarela. La escaramuza o la musarela. No, porque eso es un síntoma, porque me imagino que en eso va a reducir lo que dice el Señor cuando Él te dice, tengan un piano en su casa, cántale en familia. No, porque Él no quería que tengas pendrive, no quería que tengas discos grabados, Y o sea, estás viendo todo esta partituras y conversación, teclado. ¿eh? ¿Verdad? Si estás viendo esta conversación, ¿eh? Sí, se está Sí. revolviendo en su tumba. Sí, Pero claro. gracias a esto, si Senior viera este programa de humanidades y le viera a Álvaro o a los de Perú o a los de Argentina, yo creo que nos perdonaría. Nos perdonaría. A los de Asunción, nos perdonaría. No, con que haya salido 3, 4 poemas acá ya está. Sí. Él nos diría, ¿y alguien hizo un poema? Claro que sí. 150 años de purgatorio y después pasen. Es que no basta. La relación personal siempre es imprescindible, porque creo que solamente en la relación personal uno puede, en la medida de lo posible, ciertamente, la virtualidad permite hasta cierto punto, pero en la medida de lo posible solamente así se puede conocer, digamos, ese aspecto de eternidad que está en la otra persona. Porque eso es lo más importante, ¿entendés? Lo pasajero que hay en la persona es, en cierto modo, eso ayuda mucho, entender así las cosas, distinguir lo pasajero de lo transitorio de lo permanente, nos puede ayudar a nosotros eh, a ser más comprensivos con las personas, ¿no? Sí. Ser más comprensivos con las personas, porque si nos quedamos solamente en lo transitorio, estamos fritos, ¿no? En cambio, si vemos lo permanente, ¿sí? Eso que queda en la memoria de Dios, eso que queda en la eternidad, eso es otra cosa. Sí, Eso es es otra más cosa. interesante buscar producir algo que sea permanente, Claro. ¿verdad? Y romper esa falsa, esa vergüenza injustificada, porque la gente tiene vergüenza ahora de cantar, así que si yo, cualquier cosa que sea buena, pero no tiene vergüenza de hacer un video de, ¿cómo se llama esta aplicación? TikTok. Sí. Yo no tengo. No esa tiene cosa. vergüenza de hacer ridículo, ¿verdad? De cualquier video gracioso, de cualquier índole o gesto o pose graciosa. Esa es la expulsión de las musas. Sí. Esa es la expulsión de las O musas. sea, o sea, el ridículo no nos avergüenza, pero sí nos avergüenza intentar imitar hacer algo que de repente sí sabemos. Pero en general nadie se ríe del que no sabe cantar. Porque si le pone corazón, digamos, si le pone garra, nadie te dice nada, porque se ve el esfuerzo. Y además eso con el tiempo mejora. Una cosa que quiero llamar la atención respecto a una condición previa, con eso ya terminamos, porque ya quedan 10 minutos. Ok. Che, ¿cuánto me ponen aquí? Poquísimo me escribieron. O no me están escuchando y están cocinando y haciendo otras cosas mientras están aquí. O Ojalá Ojalá. estuviesen cocinando. o tienen vergüenza O no o sabes. nada, o tienen que poner allí nada, no se me ocurre nada. La música de Hallam, no sé cuál es. Triste, Sheila Reina. Y alegre, nada. Patria querida, dice Carlos Camelli. Héroe, Il Divo. Esa es buena. ¿Y ¿Sí? para guerra? Para guerra es buena. No, La música, no sé. una música para guerra. La incondicional, dice. Híjole, Te por trae ahí. del- Sí. La gloria de Dios, alegre. El burrito sabanero. Ah, esa está buena, esa me gusta. Bien. Gracias. Algunos ya salvaron la patria. El resto que está. Sí, patria. Los primeros que hicieron ciudades, que construyeron ciudades amuralladas en el Génesis, Ay, Caín y un descendiente suyo. ¿Y por qué lo hicieron? Y para poder hacer sus fechorías y ocultarse de ellas detrás de sus murallas. En cambio, los patriarcas
Siempre fueron, Vivían en tiendas. siempre vivían en tiendas y nómadas. Dios quiso que las cosas fueran así al principio. ¿Sí? De hecho, el hecho de que en nuestros tiempos crezcan las ciudades hiperurbanizadas, te tiene que decir algo. ¿Sí? Es la cainización de la sociedad. La tecnología. Sí, entonces es la cainización de la sociedad. Ahora fíjate vos que Hesíodo, por eso marqué en el texto y puse Moisés, dije, pero no solamente Moisés, ¿verdad? Los patriarcas enteros. Los patriarcas, ellos se acercan a la montaña de Dios, a la presencia de Dios, a la contemplación, llevando a sus corderos. Luego Cristo será el mismo, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es un pastor? Un hombre que confía en la ciudad. Yo no necesito confiar en la providencia. Dios no tiene que comunicarse conmigo ni gobernar mis cosas, sino que las mismas relaciones sociales urbanas sostienen y soportan la vida del hombre. En cambio, en la vida nómada, yo no me queda otra que depender de la providencia divina. No me queda otra que depender Eso es de lo que falso. dijo. Pero eso es falso. ¿Qué cosa? Todo el que vive en una gran ciudad va a confirmar conmigo que el peor lugar para recibir caridad, que alguna vez todos la necesitamos, es la ciudad. O te pisan. Y Roma. No, pero Imagínate justamente Roma. por eso, pero es totalmente cierto, pero eso no excluye todo lo que yo dije. Sí, no. Pero lo que estoy queriendo decir es que, Agrego simplemente. fíjate que esa confianza en la providencia. ¿Y qué es la confianza en la providencia? No me sacan definiciones del manual de teología, sino que aquí fundamentalmente es ver el mundo, ¿sí? Ver el mundo con ojos de cuentos de hadas, podríamos decir así, Sí. citando a Chesterton, ¿no? Sí. Chesterton en su cuarto capítulo de Ortodoxia, cuando él habla sobre la lógica de los cuentos de hadas, muy buen capítulo de Ortodoxia, y entonces ver el mundo como realmente una obra continua de Dios obrando en el mundo, ¿no? Que no es otra cosa eso, que cuando vas a cantar las grandezas de los héroes, ¿qué es la Ilíada? Sino un Apolo que tira a uno de los héroes del cabello, o era que se va y le retira a otro del medio de la batalla, o Aquiles que era inmortal, pero que en realidad solamente en su talón podía ser acertado, o Zeus y Apolo que envían las pestes. O sea que es, en rendidas cuentas, ¿qué enseñan las musas? A ver cómo dioses y hombres están, digamos así, viviendo en un mismo mundo. ¿Sí? Si las musas hablan, de lo que te van a hablar es que dioses y hombres, Dios y nosotros los hombres, vivimos en un mismo mundo y que su mundo no está alejado de nosotros, ¿no? Ya. Ok. A ver, aquí dice, sobre lo que comentó Edgar, sobre el fenómeno TikTok. Dice Enio, ya Aristóteles hablaba sobre el problema de la imitación de los caracteres vulgares en lugar de lo elevado, refiriéndose al caso de la comedia en contraposición a la poesía y la tragedia. Qué bien escribe Enio. Pocas veces encuentro gente que escribe bien puntuado y todo. Te felicito, Enio. Sí, era un comentario para agregar la cuestión de... Bueno, y eso es lo mismo que dice Pitágoras en ese discurso. Mm. Sí, porque estaban en el mundo de la pavada, los griegos. Ese mundo de la pavada de los griegos, no sé qué sería para nosotros. Jántipo, vida de Pitágoras. Ese es. Sí, Jántipo, vida de Pitágoras. Puede servirles y puedo ver si puedo enviarles El el... discurso de Pitágoras a los jóvenes, A o a la los- juventud, algo así. no me recuerdo a qué ciudad era, eso sí ya no recuerdo, Los pero... jóvenes de tal- no. Y complementando Melo, el algo así. comentario de Enio, Mm. en el mismo lugar también Aristóteles definía aquello que era escénico y aquello que era obscénico. ¿En serio? Ah, Claro. mira, no sabía eso. Aquello que podía estar dentro de escena, Ajá. por ejemplo, si Ah, se y lo que pensé relataba- era fuera de la escena, ¿no? lo que tenía que estar dentro de la escena era el coro o el narrador que contaba Ajá. se murió tal persona o vino el mensajero y contó se murió la reina, se suicidó, lo que sea, pero nunca se mostraba en escena la muerte. Siempre era fuera de escena o obsceno. Obsceno. Justamente Se hablaba nada más. se hablaba, porque justamente Aristóteles no quería que la violencia sea ejercida y que los hombres
los hombres tengan que retener su vitalidad o su instinto de proteger a aquel inocente que estaba siendo violentado. Ajá. Entonces, justamente, otra cosa que Aristóteles saca de la Sí. imitación. Por eso ellos usaban máscaras, porque no solamente porque los varones hacían papeles de mujeres, sino porque el actor el villano, digamos, de una tragedia era un enemigo público. Y si la gente le encontraba en la calle, le surtía. Una cosa importante también que podría agregarse a esto es que de los cantos inspirados, ¿sí? ¿Cuál es finalmente, de qué sirve? ¿De qué sirve contar todo esto? ¿De qué sirve contar las grandes hazañas? ¿De qué sirve reproducir lo que Dios en su memoria de eternidad, ¿sí? en su libro, podríamos decir, en su libro sagrado ha escrito? ¿De qué sirve contar todo esto? ¿De qué sirve contar las hazañas de los profetas, de los patriarcas? ¿De qué sirve contar las antiguas profecías? ¿De qué sirve contar las vidas de los santos? ¿De qué sirve contar la vida de nuestros héroes? ¿De qué sirve contar también la vida de nuestros antihéroes? Todo eso para que lo bueno podamos imitar y lo malo podamos rechazar, rehuir, odiar eso, ¿no? Muy claro. Y por eso el TikTok es eso, muestra lo obsceno, que Lo no obsceno. solamente es violencia física y un hombre asesinando a otro, sino que es justamente mostrar aquello que no debe ser mostrado, Lo el ridículo. cuerpo, lo ridículo, que solamente debe ser contado y edificado. Y se imita, se termina imitando. No, eso. y se termina proliferando en aquello que debe generar vergüenza o rechazo, se pone a la vista de todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta aquí llegamos nuestra sesión de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan. La próxima semana tenemos nuestra última sesión. Creo que el nombre era... Bueno, vamos a ver si hacemos eso o hacemos el siguiente. Si podemos ahondar más porque el último tema, el tema de la siguiente sesión con el cual cerramos este año, en vísperas de Inmaculada Concepción, era... Debo ir a la universidad para hacer alguien en la vida. Debo ir a la universidad para ser alguien en la vida. Si el cartón del diploma te hacen alguien en la vida, ¿no? Es muy interesante verlo porque no es para que salgan de la universidad lo que están en la universidad, sino en realidad más bien para que busquen lo real, ¿no? Para que busquen lo real y para que no se enorgullezcan, sino las mujeres salen con su título así mi mamá dice que tu título es tu marido, cosas, y estupideces de esa índole. Y por eso yo me saqué una foto con mi título de didáctico. Tu marida. Mi marida. Me saqué Tu la marida foto, es me saqué la foto del meme, La foto de con mi marida. tu título era tu marida. ¿Eh? No esposa, marido, bravo. Sí, está bien. Bueno, está bien. Gracias, señores. Gracias, Didier. Gracias. Hasta Edgar, luego. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.